Si quieres dejar atrás la frustración y esa sensación horrible de que los dedos no te responden, este es tu tutorial, porque vamos a desglosar 10 principios esenciales de la técnica o reglas de oro que si las conoces avanzas y si no las conoces quedas siempre en el mismo lugar. Si quieres llevar tu juego a otro nivel, tienes que ver el video hasta el final, porque se va a dividir en dos partes. Las 5 cosas que no debes hacer y las 5 cosas que son imprescindibles sí hacer. Es importantísimo que te suscribas y actives la campanita para no perderte de ninguna de mis nuevas notificaciones. No sé por qué de esto no se habla en otros canales. No sé si quieren tener a los guitarristas cautivos como clientes eternos o simplemente es que no la conocen a esta información técnica, porque la técnica es la libertad que tiene el músico para lograr sus objetivos. Por eso no te muevas de la silla. 10 principios esenciales que desbloquean tu técnica. La lección de hoy es poderosísima. ¡Vamos! Estas reglas de oro de la guitarra las puedes aplicar a cualquier autor, época, estilo o repertorio. Son indistintamente funcionales a cualquier tipo de música. Número 1. Evita la cejilla, barra o ceja. ¿Y por qué digo esto? Siempre digo que la cejilla es un mal necesario. Yo la he practicado y la he estudiado muchísimo y si tengo que hacer 300 cejillas, las puedo hacer. Pero también si las puedo evitar, las evito. Tengo un aforismo que dice, la mejor cejilla es la que nunca se hace. Un ejemplo, un final dominante tónica, cualquiera en cualquier pieza musical. Como verás, la cejilla es una especie de isometría que mantiene en tensión, sin relax al dedo, y que hace que toda la música suene forzada. Nunca va a sonar tan abierto el sonido y tan natural con cejilla como si no haces la cejilla. Por eso yo recomiendo no hacerla. ¿Y ahí qué podemos implementar? El ingenio de cambiar la digitación. Si yo tengo un pasaje en donde tengo que hacer este acorde y luego este, lo cambio. Por ejemplo, con dedo 2, 3 y 4 o con dedo 1, 2 y 3, más fácil aún. Distensión en la mano, relajación y aparte un sonido muchísimo más abierto y más natural. Garantizado. Principio número 2. Evita los saltos. Los saltos con la mano izquierda en el guitarrista son muy peligrosos. Hoy puedo acertar, mañana no. Esto se le llama en la técnica contingencia. A veces me sale, a veces no me sale. Y nosotros tenemos una sola oportunidad cuando tocamos. Sea que toquemos en un gran teatro o toquemos para nuestra familia. Entonces tenemos que asegurar de llevar el error al mínimo. Yo ahora llegué a la de la posición número 10, pero en realidad no recomiendo hacer eso, sino al contrario recomiendo hacer un portamento. Con este dedo 2 que me conduce la mano sobre la segunda cuerda sin levantar el dedo de la cuerda, es fantástico, porque es como tirarme de una tirolesa, de un cable de acero. Voy a tener muchísima más seguridad y precisión. Si yo levanto la mano, tengo que acertar casillero y número de cuerda. En cambio, si voy deslizándome sobre la cuerda, solo debo acertar el casillero. Es el 50% del problema resuelto. Es un altísimo porcentaje para no tomarlo en cuenta. He generado como una alarma en mi cabeza, en la cual cada vez que mi mano izquierda se mueve, me pregunto, Carlos, ¿y cuál va a ser el portamento que conecta una posición con la otra? Con el solo hecho de que te hagas esta pregunta, ya has mejorado tu técnica. Porque quiere decir que estás tomando conciencia de los movimientos que hay que elegir sabiamente entre las notas. Fundamental. Número 3. Evita los cruces negativos de mano derecha. Si no viste aún mi video sobre esa técnica, puedes consultarlo aquí en la etiqueta. ¿Y en qué consiste? Consiste justamente en que si estoy tocando notas, por ejemplo, de la segunda cuerda, y tengo que pasar a tocar una nota de la primera cuerda, siempre voy a pasar con el dedo medio, que es el más largo por naturaleza. No voy a pasar con el dedo índice a la cuerda de abajo, porque es el más corto, y se produciría como una incomodidad antinatural de la mano. A eso se le llama cruce negativo. Por lo tanto, si vas a hacer una escala, ten cuidado con qué dedo vas a pasar.
muchos pifies son de mano derecha y es porque no hacen la digitación de mano derecha y es el otro 50% del éxito. Por eso es tan importante saber con qué dedo vamos a empezar a tocar una escala para que cuando en la alternancia de los dedos yo pase a la cuerda siguiente sea con el dedo más apto y más natural para pasar. Principio número 4. No repetir dedo en la mano derecha. Si estás tocando con un solo dedo, es como caminar con una sola pierna. Vas a poder llegar a destino, pero cansado, con dificultades y trabado. Entonces, en la mano derecha, alterna índice medio. Y así como te digo ese principio, te digo el siguiente. Principio número 5 o regla de oro. No repetir el anular. Entonces, si hay que repetir un dedo, mejor que sea el índice porque está más cerca de la línea de balance. Y nunca el anular. Por ejemplo, rondó de aguado. Introducción. No conviene hacerlo así con anular todas las veces, sino índice anular. O en todo caso, medio anular. Todas las acciones del dedo anular están condicionadas porque biológicamente el dedo anular está unido en los tendones en su base con el dedo más pequeño, el dedo chiquito, como se le dice en los libros de guitarra. Por lo tanto, es más difícil de moverlo y está más encadenado. ¿Hay que practicarlo? Por supuesto. ¿Hay que ejercitarlo? Desde luego. Pero no por eso yo voy a estar eligiendo todo el tiempo de tocar con el dedo anular. Y si quieres ir un paso más allá, deja de procrastinar y empieza a tomar clases online para dar ese salto de calidad que te mereces. Escríbeme a mi mail carloseugeniosanti76@gmail.com y únete a este grupo de guitarristas imparables que tengo en todo el mundo. Ningún guitarrista se formó solo viendo videos de YouTube o de otra plataforma. Todos tuvimos que tener en algún momento un mentor con resultados, porque si no te estancas, llegas a un techo y no puedes seguir avanzando. Si quieres saber cómo afrontar una pieza musical y estudiarla desde el inicio, paso a paso, qué hacer primero y qué hacer segundo, este es tu método. Cómo construir una interpretación. Método de estudio musical para guitarra y otros instrumentos. Para adquirirlo también puedes escribirme a mi mail carloseugeniosanti76@gmail.com. Principio número 6 de la guitarra. Cuando en pasajes rápidos tenemos repeticiones de pulgar, combinarlos con el índice o con otro dedo. Esto es muy importante saberlo porque a veces el pulgar tiene que hacer varios bajos seguidos rápidamente. Y el dedo pulgar tenemos que saber que es un dedo poderoso, pero también un poco torpe y a veces es como elefante en un bazar, se va llevando todo por delante. Por ese motivo se sugiere hacer, por ejemplo, pulgar índice, pulgar índice. O, por ejemplo, pulgar, pulgar, índice, pulgar. Es decir, son diferentes variantes que podés ir probando, pero no hacer todas con el pulgar. Garantizado. Principio número 7 de la mano derecha. Cada vez que puedas, el pulgar va a estar anclado en una cuerda libre como soporte, como punto de referencia, como eje o pivot de la mano derecha. Te doy un ejemplo. El pulgar no está tocando, pero está funcionando como un punto de referencia fantástico para la mano. Este recurso lo usan todos los grandes guitarristas del mundo, de cualquier estilo, de cualquier época, de cualquier repertorio. Es ya hoy un principio inobjetable. Yo le llamo a esto anclaje, porque es como si un ancla se sujetara del fondo del mar para quedarse estable en un lugar. Da mucho balance y equilibrio a la mano derecha. Cuando tenemos arpegios en modo tirando en la mano derecha, podemos anclar el dedo anular. El dedo anular en la primera, segunda o tercera cuerda nos ayuda muchísimo a estabilizar la mano, darle un balance a esa mano. Entonces, por ejemplo, un arpegio que yo estoy haciendo con pulgar, índice y medio, pongo el anular allí. Aunque no toca y no suena, es fantástico como punto de referencia.
hacer pasajes rápidos con 1 y 2, y en especial si son con ligados descendentes. Y no hacer con 3 y 4, por ejemplo. Si bien uno lo ejercita y lo trabaja de por vida, siempre hay que elegir mejor los movimientos más aptos. Por lo tanto, si haces ligados descendentes, no hagas 3 y 4. En todo caso, puedes cambiar la digitación a 1-2 o 3-1. Y llegamos al principio número 10, muy importante, que tiene que ver con lo más importante de la técnica, la relajación. Cuando una mano izquierda se mueve y se traslada en la mano, el pulgar izquierdo no se arrastra sobre la madera, sino que se separa un poco, afloja el hombro, larga el peso y se mueve sin tocar la madera. El dedo pulgar de la mano izquierda, que no se ve, va a tener un rol fundamental para que la mano se mueva libremente, sin frenos, porque si el dedo presiona sobre el diapasón, vamos a tener una mano frenada. Espero que este video te haya ayudado e inspirado. Si quieres ir un paso más allá, escribe a mi mail carloseugeniosanti76@gmail.com, tanto sea por mi libro o por clases privadas online. Recuerda que siempre puedes convertirte en un gran maestro. No pongas fechas en el almanaque, tu cambio comienza ahora. ¡Viva la música! ¡Chau!